Buenas tardes. A nombre del Centro Cultural Petro Perú les damos la más cordial bienvenida al conversatorio sobre el libro El dedo en el disparador y los cuentos Menciones honrosas y finalista de la 21ª Bienal de Cuento Premio Copé 2020. El dedo en el disparador, como menciona el texto del jurado calificador, el cuento está inspirado en hechos reales y tratando la problemática y tenencia de armas, nos narra una tragedia que deriva en la muerte y culpas, un accidente que cambia la vida de una familia en una sociedad en la que la violencia los persigue con sutileza. El presente cuento se estructura en una fluida dinámica de cambios de lenguajes y perspectivas en la que el aparente discurso objetivo nos revela una cotidianidad en tensión. Esta tarde nos acompañan destacados docentes e investigadores y el autor de la obra ganadora. Antes de iniciar este conversatorio, permítanme dar una breve reseña sobre nuestros invitados. Agustín Prado es profesor titular de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Comunicación y Literatura en la Universidad de SAM, investigador RENACIT con CITEC. Fue jefe del equipo de investigación en el 2019 al 2013, asesor de la dirección de la Casa de la Literatura. Ha dictado conferencias y ponencias en universidades de España, México, Chile, Estados Unidos, entre otras. Ha presidido eventos de Congreso Internacional, las cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa, 2010, el Congreso Internacional, los universos literarios de José María Arguedas en el 2011, el Congreso Internacional Mitos Prehispánicos en Literatura Latinoamericana en el 2003. Congreso Internacional La Ciudad y los Perros y el Boom Hispanoamericano en el 2013 y el Congreso Internacional Jorge Luis Borges, Nuevas Inquisiciones a su obra en el 2016. Por su parte también tenemos esta tarde a Carlos Arámbulo López. Carlos Arámbulo es doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Único finalista peruano del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, ha obtenido el Copé de Plata en el 2014 con el relato 15, el Premio Luces al Mejor Libro de Cuento en el 2015, por Un lugar como este y anteriormente el tercer puesto en el concurso El cuento de las 1000 palabras, además de 2 menciones honrosas en el mismo concurso en diferentes años. Entre otros reconocimientos locales, ha publicado la novela King is Uncovered de Alfaguara en el 2017, Acto Primero, Poesía Patos, 1993, los volúmenes de cuentos Un lugar como este, Dedo Crítico, 2014, 2015, y Nunca seremos tan jóvenes como hoy. Ha publicado una traducción de Lustra y James Joyce, Poesía completa. Sus investigaciones teóricas han sido recogidas en diversas revistas académicas como Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lienzo en líneas generales en la Universidad de Lima, Desde el Sur, entre otras. Es coordinador de la maestría en escritura creativa también de la Universidad Mayor de San Marcos, donde dicta el taller de narrativa 2 y mecanismos de producción textual. También tenemos hoy a Miguel Ruizefio, el flamante ganador del 2020 del Premio Copé, Cuento. Él es escritor y editor, estudió Administración y Maestría en Escritura Creativa, también en la Universidad Mayor de San Marcos. Obtuvo el primer puesto en el concurso TEN en Cuento a la Victoria de la Municipalidad Distrital de La Victoria, el Premio Nacional de Cuento José Watanabe Veras en el 2010 de la Asociación Peruano-Japonesa, finalista en 4 oportunidades del Premio Copé, en la categoría cuento, autor de los libros de cuentos La habitación del suicida, Un hombre distinto y Si el olvido de un día nos y La carne en el asador. Trabajos suyos han sido incluidos en las compilaciones El desafío de lo imaginario, primera antología binacional contemporánea peruana ecuatoriana de cuento de Mariela Cantoni y Miguel Antonio Chávez. Muy bien, antes de iniciar este conversatorio, les recordamos a todos los que nos acompañan a través de la sala Zoom que pueden hacer sus preguntas a través del chat de esta plataforma y también aquellos que nos acompañan a través del Facebook Live que pueden hacer también sus preguntas, vamos a estar leyéndolas y bien, le vamos a dar pase ahora a Agustín Prado. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera primero agradecer a nombre de la Escuela de Literatura y su directora, la doctora Pale, a nombre también del profesor Humberto Quispe, coordinador del Centro del CERCEU Letras, y por supuesto quienes han organizado esta actividad con el Centro Cultural Petroperú. Me siento muy honrado de tener acá a Carlos Arámbulo, que es un amigo y escritor muy valioso, a quien aprecio muchísimo, un cuentista, digamos, notable, y por supuesto a Miguel Ruiz, acá justamente para hablar sobre su cuento ganador y también de los... Eh, el cuento peruano, por supuesto, en los últimos años ha tenido una diversidad de registros que obviamente los podemos ver en los cuentos que participan en ese tipo de certámenes como el Premio Copé. Y justamente para hablar sobre este cuento, que es un cuento que además golpea mucho por el tema, quisiera que sea Carlos quien inicie este conversatorio con alguna pregunta para Miguel. Ok, muchas gracias, Agustín. Buenas tardes a todos. Gracias por considerarme en esta feliz oportunidad en la cual no solamente estoy rodeado de un excelente catedrático y teórico como Agustín y un maravilloso cuentista como Miguel, ambos merecedores de todo nuestro respeto. Y quería comenzar haciendo una reflexión interesante. Voy a llevar un poquito de agua para mi molino, si me permiten, la frescura. Veo que en la relación de ganadores tenemos 4 participantes de la maestría en escritura creativa de nuestra Universidad de San Marcos. Y que ni hablar de los alumnos de pregrado. No los he contado porque son muchos. Pero me alegra mucho constatar que San Marcos sigue siendo cuna de escritores, no solamente teóricos. Y en ese sentido va mi primera experiencia, mi primera pregunta a Miguel, y es acerca de la experiencia de compartir este taller de San Marcos en la preparación de los relatos. ¿Qué tan importante fue para este relato la participación del taller, la discusión, si fue negativa también? Sería la oportunidad de confesarlo, Miguel. Así que te paso el micro, por favor, si nos puedes comentar algo al respecto. Bueno, gracias por la pregunta, Cali. Gracias a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, por esta invitación. Gracias a Agustín, Carlos por la presencia, gracias a Petroperú, además que es la que está haciendo todas estas coordinaciones hace ya varias semanas alrededor del libro del COPE. Bueno, la experiencia de la maestría en principio fue muy grata. Yo siempre he comentado a través de algunas veces a través de estas entrevistas o a través de conversaciones con amigos, que yo no estudié la carrera de literatura porque tenía muy claro que mi beta era el lado de la creación, no tanto el estudio teórico de la literatura. Sin embargo, en la maestría de escritura creativa, como su nombre lo indica, encontré una mixtura entre esta reflexión académica, que es la que yo no había llevado en la carrera de literatura, y las posibilidades de crear ficciones propias, que es lo que yo ya venía haciendo desde el 2000 aproximadamente, o un poco antes. Entonces, fue un complemento, creo yo, oportuno para lo que yo venía haciendo, ¿no? Me permitió reflexionar sobre el tipo de escritos que yo hacía. Además, con motivo de la tesis, que me llevó a investigar un poco más más de lo que habíamos visto en varios de los talleres, pero para la tesis me permitió explorar más información teórica y académica, guiada además por un muy agudo asesor. Eh, Eso me permitió reflexionar con algo que está en el cuento y que es lo de la inserción de la crónica, ¿no? Si bien en la crónica periodística, si bien el cuento en la forma que tiene actualmente una primera versión, pero ya con la crónica periodística insertada, data del 17 aproximadamente, y yo llevé la maestría el 18 y el 19, justamente la investigación teórica me permitió darme cuenta que la crónica está muy presente en la vida de los creadores de los últimos años, ¿no? Ha habido mucha
una simbiosis, creo, provechosa entre periodistas que escriben novelas y dejan publicados libros con el estilo que conocen de su área, como de escritores que publican testimonios, ¿no? Y que para lo cual tienen que valerse de las herramientas periodísticas, si no por conocimiento propio, porque ya de algún tipo de oficio han venido realizando con respecto al periodismo. Entonces, creo que con esta reflexión teórica que hice en la maestría me permitió confirmar que iba por buen camino. Había una primera versión del cuento que era tradicional, llamémosla lineal, sin la crónica insertada. Yo intentaba contar muchos hechos cronológicamente y es probable que eso no hubiera llegado a buen puerto. Mientras que la crónica me permitió, con las reglas que se manejan en este género periodístico, manejar mucha información, muchos datos en los que yo quería detenerme al menos un momento durante la narración y que hiciera pensar al lector sobre muchos temas, múltiples temas que están alrededor de este hecho que empieza con un accidente que implica un arma, pero que desencadena una serie de preguntas en varias direcciones, ¿no? Y creo que la crónica fue perfecta para esto. Exacto, es un mecanismo bastante interesante porque hay algunas formas en las cuales los escritores podemos acelerar la acción de un relato o comprimir mucha acción en periodos breves de redacción, 3, 2 páginas, una quizá, dependiendo. Una es el viejo truco de que lo cuente un personaje, ¿no? O sea, estás en un diálogo y alguien cuenta, ya está, avanzó la acción. Pero un hallazgo interesante fue este de mezclar la crónica, ¿no? Si mal no recuerdo, esto se conversa mucho en el taller cuando se toca el tema del grupo narración, ¿no? Y el uso de la crónica. Pero quería llevar esto ahora ya más dentro del terreno de tu propia obra como conjunto, no solamente este cuento, que es un cuento espectacular. Desde la primera versión que leí me pareció un cuento acabado, que está muy bien trabajado y que solo me parece que le habrás hecho un poco de maquillaje, aparte de la inclusión de lo crónico, como para limar algunos temitas, ¿no? Por ahí pendientes, pero eres un escritor limpio, Miguel, primera consideración, ¿no? Te salen limpios los textos, con un poco de trabajo posterior, ¿no? Que es distinto a añadir, eso es otra cosa. Y eso tiene que ver con tu mecanismo tan consciente de trabajo. Al menos es la impresión que me da y quisiera que comentes algo sobre esto. Cuando revisamos tus relatos, no es la primera vez que utilizas estas contaminaciones, ¿no? Es decir, combinar lo visual con lo textual o diversos registros narrativos dentro de un mismo relato, lo cual tiene varios efectos en el autor y sabes usar muy sabiamente cada mecanismo para lograr X efecto, Y o Z. Entonces, cuéntanos un poco sobre esta tendencia tuya a enriquecer lo textual narrativo llano con la complejidad que te dan otros recursos discursivos. Bueno, a mí en principio desde muy joven, desde que empecé a leer narrativa primero y luego a escribirla, pero desde que empecé a leerla me fascinó mucho las arquitecturas dentro de las novelas de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, por un lado. Y por otro lado, esta casi obsesión de Julio Cortázar por no repetirse de un cuento al siguiente, ¿no? No tiene cuentos ninguno igual al anterior, ¿no? Ninguno igual a otro libro. Entonces, estos dos principios, creo, me fueron guiando al inicio sobre este afán de siempre explorar. Luego también leí hace mucho, cuando descubrí la literatura norteamericana, descubrí la novela El mundo según Garp, de John Irving, donde inserta a la manera de novelas ejemplares en el Quijote, inserta dos cuentos que son de por sí, podrían leerse independientemente, y él se los regala a su personaje Garp, ¿no? Irving. Ni qué decir del Quijote, ¿no? Con sus novelas ejemplares insertadas. Además, luego, algunos años después, llegué también a Ricardo Piglia, que es un escritor que inserta, su aporte es, creo, entre otros, insertar el ensayo como una manera de narrar dentro del cuento y escribir muchas veces cuentos que parecen académicos por los temas que trata, ¿no? Entonces,
siempre me ha parecido casi necesario usar lenguajes distintos en mis cuentos, no explorar, no usar una técnica usada ya. Y si bien esto depende de la historia, es decir, por ejemplo, para esta historia violenta, en algún momento ya lo he dicho, era tan violento el hecho en sí que necesitaba distanciar un poco la voz para no llegar al melodramatismo. Y por eso me funcionó la crónica, ¿no? Hay casos en los que me viene mejor hablar desde el mismo protagonista, de la voz del mismo protagonista y usar un monólogo interior o un personaje protagonista, ¿no? Pero creo que son cosas que voy intuyendo o que llegan a mí como intuición cuando pienso mucho en el tema que ya estoy trabajando, ¿no? Yo a veces veo como un defecto, pero probablemente no lo sea, pero sí demoro mucho en escribir la historia porque de repente, y por eso es lo de la observación de que el cuento sale limpio, voy arreglando las cosas conforme avanzo. Eso a veces me retrasa terminar, pero probablemente sea la razón de que el cuento requiera pocas correcciones al final, ¿no? Pero sí en los últimos años creo que me estoy tratando de acostumbrar a sentarme a escribir el cuento cuando ya tengo casi todo definido, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, con El dedo en el disparador. Es uno de los pocos cuentos que he escrito ya teniendo claro hacia dónde quiero ir. Incluso en la versión segunda, que es la que se ha dado al público, ya tenía claro, incluso al escribir la crónica, hacia dónde tenía que apuntar, porque había leído muchas crónicas y había estudiado el género como para usar sus mecanismos propios a mi favor, ¿no? A favor de la literatura. Es usar, vestir la literatura de un hecho real, o sea, sí parte de un hecho real, pero luego todos los elementos de la crónica periodística son ficticios, ¿no? Creados por mí, incluso en la ocupación de los padres, la profesión, sus investigaciones. Pero yo ya tenía claro por dónde va la crónica, qué exige, qué se quita, qué se saca, qué se elige casi. Entonces, creo que esto me ha ayudado mucho en los últimos años, tener claro o casi resuelta la historia para solamente sentarme a resolver pocas cosas. Claro, a veces suelo decir que una cosa es escribir y otra es redactar, ¿no? Sí, distinto. Exacto. Es muy distinto y ahí digamos que entonces con esa precisión y señalando lo que decías, me demoro mucho redactando, ¿no? Porque a la vez estoy editando, corrigiendo, puliendo. Sí, exacto, escribiendo a la vez. Pero bueno, me está funcionando. Yo quería hacerte una pregunta ahora que has mencionado El mundo según Garp de John Irving, que como tú has explicado muy bien, es una novela que incorpora otros relatos, pero mi primera experiencia con El mundo según Garp fue la adaptación cinematográfica que se hizo sobre esa novela y después me llevó a buscarla en la edición de Tusquets, donde también se insertan pues estos relatos, ¿no? El personaje Irving, si no recuerdo mal, creo que es Robin Williams, lo hacía. Y mi pregunta era justamente si es que, aparte de tus lecturas que nos has mencionado, ¿no? Incluso la obra narrativa Vargas Llosa o los cuentos de Cortázar, si hay otras artes que tú consideras que han impactado el cine, por ejemplo, pienso en ello, tal vez el documental, ¿consideras que es parte de tu escritura o eres de los escritores más literarios, ¿no? O sea, que toma en tal caso este tipo de técnicas puramente de la literatura? No, sí soy consumidor de otras artes, ¿no? Antes de la pandemia, por supuesto, he asistido siempre mucho al cine arte, también al cine comercial, no es algo que distinga, pero consumo mucho cine, consumo mucha artes visuales. En algún momento me han señalado de cierta escena del cuento que es muy cinematográfica y probablemente sí porque yo necesitaba recrear un lugar donde no he estado, ¿no? El hecho ocurre en Idaho. Entonces yo tenía que nutrirme en todo caso de lo que conocemos por lo audiovisual
de Estados Unidos, ¿no? Y de sus estados que no son los más urbanos, los que tienen esta suerte de urbe y área rural, ¿no? Con carreteras alejadas o con estaciones de servicio fuera de la gran ciudad, ¿no? Entonces, pero, sí lo consumo habitualmente, pero además para este cuento era muy útil por lo que cuento, ¿no? Necesitaba yo recrear en mi cabeza un Idaho que espero no sea muy distinta de lo que yo imaginé, pero para lo cual yo también tenía que, si bien en el momento de escribir tenía que asumir que conocía la ciudad, también trataba de no dejar de no ser tan descriptivo porque en algún momento podía fallar la precisión, ¿no? En algún momento pensé, por ejemplo, en recrear o en describir el camino de la madre al Walmart, pero después lo descarté porque no, por obvias razones, ¿no? Es el tipo de decisiones que, insisto, la crónica periodística me permitía resolver con facilidad, ¿no? Ya sabía cuánta información podía sacar para dosificarla. Claro. Miguel, no te preocupes si el Idaho real no se parece al Idaho de tu cuento. Esa es culpa de Idaho. El Idaho de tu cuento está bien. Sí, la ficción predomina, no te preocupes. Y es muy verosímil realmente. Claro. Eso es lo que tiene que hacer el relato, ¿no? Ser verosímil. Ya el resto, adecuarse a la realidad, es una pretensión mimética. No te preocupes por eso. Quería anotar una cosa en la estructura de tu cuento. Son 2 cuentos, ¿no? Quien lee el cuento, supongamos que puede hacer un ejercicio visual, simplemente, y ve las 2 tipografías y descarta o pone a un lado la tipografía marco, la tipografía habitual, y toma la tipografía de letra más condensada, ¿no? Que corresponde justamente al ensayo, y si tú comienzas a leer el ensayo, y lo lees la crónica, y la lees de principio a fin, es un cuento. Entonces lo que has hecho es un cuento sándwich, tienes 2 cuentos, porque la lectura del relato varía cuando tomamos esos 2 paréntesis que son los fragmentos de, Dave es el nombre del hijo, del padre, ¿no? Claro, Francis. Entonces, esa es una salida bastante astuta, porque no solamente te permite cambio de perspectiva, hay un cambio de tono, hay un cambio de ritmo, y además te permite dosificar la intensidad, ¿no? Como bien dices, la parte central, la parte de la crónica, ¿no? Es sumamente objetiva, pero se contamina de recursos literarios, que es lo que justamente tú señalabas, ¿no? Que hay un camino de vuelta, de lo literario a lo periodístico. Acá estás haciendo de lo periodístico materia literaria, ¿no? Un poco como lo que conversamos siempre del grupo Narración y sus crónicas. Este mecanismo de el doble relato, ¿no? Sabíamos que tenías el primer borrador sin el ensayo, sin la crónica, y después la insertaste. ¿Qué tan consciente eras de que estos son 2 relatos o fue un hallazgo durante la redacción del texto? Sí, fue un hallazgo, creo, durante la redacción, porque sobreviven esos dos fragmentos de la versión inicial, ¿no? Es decir, que era como digo, consecutiva, cronológica. Si bien la final, el fragmento final, que guarda el mismo tono que el primero, no estaba acabado, no acababa así, no lo tenía resuelto, sí se supone que venía toda una cronología que llevaba allí, ¿no? Pero era muy complicada por el extenso periodo de tiempo que me obligaba a redactar, y porque mi preocupación cuando redactaba el cuento, aparte de partir de un hecho que me había impresionado, era ir a las consecuencias. Entonces, por eso la crónica estaba ambientada desde que la redacté en el 17 aproximadamente, en el 2022, porque yo quería irme hacia qué pasa luego con esa familia que se quiebra, ¿no? Si bien hay un hecho terrible y chocante, que ya de por sí es literariamente rico para contar, mi obsesión, mi preocupación iba por el lado de las consecuencias en la familia, ¿no? Por eso es que en estos 2 fragmentos, el primero y el último,
y que van a un tono mucho más íntimo, tratan de indagar por qué consecuencias en los sentimientos del padre ha tenido este hecho, ¿no? La crónica, como bien dice, está contaminada de literatura porque el periodista, por más objetivo que trata de ser, intenta indagar sobre los sentimientos del padre, ¿no? De cuando en cuando lanza por ahí una pregunta para sí mismo o para sus lectores de la crónica, ¿no? De qué sentiría este padre. O refuerza el diálogo que en algún momento dice Francis no fue su culpa y lo presenta hacia sus lectores del periodista. Pero estos dos fragmentos y sobre todo el final trata de aportar más hacia allí, pero ya desde esta otra óptica, como dices, ¿no? Ya más íntima, tratando de dar de alguna manera una conclusión de qué siente el padre, ¿no? Traté de dejarlo abierto porque aún así es un padre ensimismado, es un padre que probablemente él mismo no sabe qué es lo que va a sentir o qué es lo que puede sentir. Exacto. Eso te iba a decir, que estos dos relatos, obviamente, nos hemos centrado, o me he centrado yo más en mi pregunta en la parte de la crónica, pero tomar los dos fragmentos y unirlos configura un cuento perfectamente legible, un cuento breve además, muy interesante y con este final tan característico de la literatura norteamericana penúltima y última, digamos, ¿no? De dejar la interpretación abierta, pero también, Miguel, por ahí, hay un sesguito perverso en este padre vengativo, ¿no? Que uy, se me ahogó el niño, pobrecito. Está también en otros relatos tuyos, ¿no? Este germen de no sé cómo llamarlo, de no es amoralidad, digamos, de, ¿cómo calificarlo, no? De conducta casi, sí, amoral podría ser, ¿no? Como que no es que cuestione, no la moral, simplemente la hace a un lado y se va solamente hacia lo subjetivo, lo sentido, y eso condiciona la acción. Me refiero a un cuento por ahí terrible que has escrito también sumamente fuerte, que tiene un componente tan criticable como pues, del filicidio, que no está dicho de paso, maneja muy bien la técnica del dato oculto, pero es también el tema de la pedofilia que has manejado con bastante elegancia, un relato que también es bien duro, ¿no? ¿De dónde te viene esa atracción, Miguel, por esos temas? Bueno, ya en el segundo ¿Qué material son, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo te sirven el material? Sí, claro. Perdón. Son ya en el segundo libro de cuentos de un nombre distinto, lo que articulaba ese conjunto era una exploración alrededor de la maldad, ¿no? Me ha preocupado desde hace mucho cómo así una persona común y corriente, de bien, si queremos verlo de alguna manera o calificarlo, de pronto comete un acto que podríamos llamar amoral, terrible, cuando nadie lo esperaba, ¿no? En mi ocupación como administrador durante mucho tiempo manejé personas y me sucedía eso, ¿no? Alguien en quien confiaba mucho, que no hubiera yo pensado que podía cometer un acto incorrecto, lo hacía, ¿no? Robaba algo que no debía, daba un vuelto de menos, terminaba atrapado en una gran conspiración contra los clientes. Yo trabajaba en una empresa de servicios. Entonces, y me dejaban pensando, o sea, atrapábamos a alguien y se iba de la empresa, por supuesto, y yo me quedaba pensando, ¿cómo así él, que nunca lo hubiera pensado, llegó a esto? Y creo que desde ese entonces me quedaba pensando de dónde sale la maldad del ser humano, ¿no? Hay una muy concurrida frase de Rousseau de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Entonces, por ejemplo, de alguna manera terminando en este cuento, es la sociedad quien le pone el arma en la mano a un niño de 2 años, ¿no? Y así en varios cuentos, en libros anteriores, las anécdotas iban llegando, a veces por hechos cercanos, a veces por noticias periodísticas que yo transformaba en literatura, de situaciones en las que personas de bien, como mencionaba, por calificarlo de alguna manera, de pronto se veían confrontadas en una situación límite de elegir y elegían mal, ¿no? Ese momento en que el personaje elige mal es sobre lo que hace mucho hago literatura, ¿no? Ese instante de elección
que probablemente por ser humanos tenemos la inclinación a la falla. Claro. Miguel, a mí me interesaba esta parte que Carly te ha puesto sobre como la conducta del personaje, pero me interesaba mucho que tal vez nos pueda decir algo sobre la elección del personaje. Es un científico, es un biólogo, y toda esa información, datos científicos ahí, el cáncer, ¿no? Lo que han avanzado. ¿Por qué decidiste elegir a un hombre de ciencia, ¿no? Bueno, en principio, en el hecho real, los padres eran biólogos ambos. Este, ya de por sí me parecía muy llamativo el hecho de que, y me lo han señalado por ahí cuando he hecho el cambio a biólogos que estudian el cáncer y que tratan de salvar vidas, gente de ciencia que lleva un arma para protegerse, es decir, gente de ciencia que busca aportes hacia la vida, pero llevan un arma oculta y que es capaz de matar a alguien. Entonces ahí hay una contradicción que me parecía que podía explorar, ¿no? Ya a partir de allí tenía yo que darle verosimilitud al hecho, ¿no? La cadena de hechos fortuitos que ocurren para que ocurra este accidente parece inverosímil, ¿no? Por eso también esa es una de las razones de la elección de la crónica, ¿no? Decirle al lector, esto es real, por si acaso, esto pasó. Pero además yo tenía que ser muy preciso para que ante tantos hechos inverosímiles el lector creyera la historia. Entonces, afortunadamente hace ya un buen tiempo tengo relación con científicos, ¿no? Trabajo en un fondo editorial que edita mayormente publicaciones de corte académico. Entonces he tenido mucha interacción con gente de ciencia, de ciencia de la salud. Por mi ocupación de editor he leído muchos de sus trabajos y en borradores y conforme van evolucionando para el artículo final, ¿no? Entonces, tanto por cosas que he leído como por personas que tuve cerca y que se dedican a actividades como las de mis personajes, como lo que investigué a partir del cuento, creo que ha tenido que ver con la forma final del cuento, ¿no? Mi cercanía con la investigación de ciencias de la salud de los últimos años. Esto que has mencionado de la experiencia como administrador me hace pensar en esta condición de los escritores, ¿no? Que somos seres un poquito peligrosos porque estamos captando material para escribir por todos lados. Entonces, por a veces te encuentras con gente que quiere ser personaje y otros que más bien no quieren y tienen miedo de lo que tú puedas poner en un libro. Y sí, pues siempre la vida alimenta a la literatura. En una edición de la revista Cielo Abierto de hace un horror de años, más de 40 años creo, hay una deliciosa crónica de Bryce Echenique sobre su relación de amigos escritores con Vargas Llosa. Y recuerdo que él le decía, Mario, pero ¿y sobre esto crees que pueda ponerlo en una novela? Y él le decía, Alfredo, todo material es bueno para la literatura. Entonces uno nunca sabe, ¿no? En qué momento algo que viste en X, Y, Z momento de tu vida va a emerger como parte de un texto literario. Entonces la pregunta es la siguiente, después de este largo preámbulo. ¿Eres de los autores que ven la historia, es decir, estás por ahí, ves algo, pasa algo o recuerdas algo y se construye la historia? O, es decir, más bien lo tuyo es una cuestión de ir ganando los rounds uno por uno y acumular puntos, ¿no? Sentarte, tener el tema y unir los puntos del camino que has recorrido, o si se te presenta como una explosión el texto. En realidad me pasan las dos cosas. El dedo en el desesperador, por ejemplo, fue casi una explosión, pero, por ejemplo, con lo que mencionas de que cualquier tema es literatura, es la mirada del escritor, pues, ¿no? Yo vi un hecho, una noticia de un niño que mata a su madre de 2 años y mi pensamiento se fue hacia el lado de ya, ¿y ahora qué pasa con esa familia, ¿no? Mientras que probablemente el lector estaba siguiendo los hechos, los datos que también están en el cuento, los datos de qué pasó, cómo murió, cómo se dio el accidente, y yo estaba pensando más bien qué va a pasar luego, ¿no? Hacia el futuro.
Entonces, sí, me ha pasado eso en los últimos años. Antes yo solía partir de una imagen y la iba trabajando y trabajando y poco a poco iba teniendo forma y por ahí corregía más y a veces empezaba de una manera y acababa de otra, ¿no? En los últimos trabajos, pero igual no cancelo el otro método, sí, la idea ha venido casi con su forma y casi con su conclusión, ¿no? He tenido que redactarla y quizá hacer énfasis en ciertos momentos, pero la historia está casi resuelta. Ujú. Es Agustín, ¿ibas Y a a decir ver algo? si alguien del público ya quisiera hacer alguna pregunta, porque ya estamos, si no continuamos nosotros, por supuesto. Sí, sí, No, parece que continúa, todavía Carlos, no hay. continúa. Sí, No, parece entonces que no. vamos aprovechando el tiempo para hacer una pregunta más. Yo siempre No, por curioso supuesto. con estas cosas, disculpen. Estaba pensando en los mecanismos de ficcionalización, ¿no? Cómo construimos ficción. Y hay un truco borgiano que les hago notar a los alumnos en San Marcos siempre. El truco borgiano es, di que no recuerdas bien algo o que quizá el dato no sea cierto y van a creer que dices la verdad, ¿no? Es decir, el año pudo haber sido 1936, tú sabes que fue 1936, pero construyes credibilidad en el lector, ¿no? Entonces, esta idea también de involucrar la crónica es una forma de decir, oye, pues acaso acá está la crónica. Y es un mecanismo que casualmente en tu relato no es el único que lo maneja en este conjunto de cuentos que han sido premiados. Por ahí hay otros mecanismos más de intromisión de datos que se pretenden tomados de la realidad, pero son invenciones completas, pero se insertan al texto como si fueran la otra realidad, no la realidad textual, o sea, no el mundo posible, ficticio, sino el mundo real donde habitan el lector y el autor del libro, ¿no? Este mecanismo lo has usado por primera vez en este relato, ¿lo has usado antes? Sí, creo que es la primera vez que lo uso así con tanta conciencia. Si bien antes he escrito cuentos a partir de una noticia real, se convertía totalmente en literatura, por lo tanto ya no quedaban rastros del hecho, salvo como lo que llamaríamos inspiración de manera clásica. Pero en no, en yo quería dejar los rastros del mundo posible, de la realidad a la vez, porque yo, como dije, tenía mucha preocupación con lo inverosímil de los materiales de partida, ¿no? Nadie puede creer, ni yo mismo, que un niño de 2 años dispare con tanta exactitud y mate justamente a su madre en el primer disparo, ¿no? Y Claro, sin pero si embargo dices que es sucedió. inverosímil, la gente va a pensar que es verdad. Exacto, exacto. Entonces, y bueno, y ya hay elementos que juegan a favor de esa impresión con la distancia entre la madre, con la facilidad los datos con los que yo he visto el cuento, la investigación que hago acerca del tipo de arma que usada. Ese dato, por ejemplo, es algo construido por mí. Yo tuve que averiguar cuál era el arma, por un lado el arma más usada en Estados Unidos y por otro la de uso más fácil. Y es esta Glock que se menciona en el cuento, ¿no? Que podría ser usada en este caso por un niño. Y a la vez amarrada con una línea que indica que el niño coge el arma como seguramente ha visto en los videojuegos o en la televisión. Entonces, amarrándolo todo a la posibilidad de que todo esto que parece inverosímil y que el lector ya, al que ya se le sembró la idea de que es posible, termine de darle forma dentro de su cabeza, ¿no? Claro. No sé si hay preguntas por el chat, a ver. Parece que no, creo que no. Así que aprovecharemos pues, para continuar. Dale. Yo encantado. Yo quisiera más bien aprovechar un poco para retornar al punto de inicio que Carlos mencionó, que es la experiencia del tallerista, de la maestría, es decir, la experiencia teórica. Es decir, los cuentistas tienen sus propias poéticas del cuento,
construyen su idea del cuento. Hay los decálogos del cuento famosos, ¿no? Desde Quiroga hasta Ribeiro. También conocí un decálogo de 15 de Monterroso. Entonces quería saber si Miguel tiene una poética del cuento, tienes tu idea del cuento, y si nos puedes decir algo, cómo concibes el cuento. Mencionaste algo del cuento clásico al comienzo. ¿Tienes tu propio decálogo de alguna manera? ¿Lo has pensado así alguna vez el cuento? No un decálogo, pero sí me gusta coger como tema del cuento un hecho trascendente. Si bien no descarto escribir algo en clave de divertimento, algo, incluso cuando he ensayado cuentos con cierto humor, trato de construir alrededor de un hecho que pueda ser significativo para el lector, perdón. Como digo, no descarto hacer otro tipo de cuentos, pero en principio tengo esto muy presente cuando elijo el tema, ¿no? Lo otro es, bueno, la precisión. Tengo muy claro, desde que empecé a consumir mucha literatura norteamericana, la eficiencia al momento de narrar, ¿no? Al inicio, cuando yo empecé a escribir, y yo provenía de mucha poesía, había leído mucha poesía y redactaba mucho en clave lírica. Me gustaba el sonido de cómo sonaba en voz alta lo que iba redactando. Y eso en algún momento me dificultaba las cosas en el avance de la redacción, pero cuando leí literatura norteamericana aprendí un poco más sobre dosificar esto, ¿no? Darle eficiencia, no descartarlo, porque finalmente de un escritor se espera como mínimo competencia en el manejo del lenguaje, un, un lenguaje, llamemos entre comillas, hermoso y no solamente plano o no solamente informativo, sino algo que quede en la memoria. Entonces, pero de una manera dosificada es lo que he aprendido. Hay que ser muy preciso con lo que se dice. Cada elemento del cuento debe tener una razón de ser, ¿no? A mí me alegraba mucho que en las últimas conversatorios se han fijado mucho en la primera línea del cuento, que si bien es creo también un mandamiento empezar con una línea muy efectiva del cuento, tiene que ver con todo el tema que se va a desarrollar, ¿no? El niño coge la mano de su padre como y la aprieta como si sujetara un arma, y eso es casi una visión de lo que va a ser su destino, pero cuando el lector puede quedar impresionado o no tanto con esa línea, porque parece un momento tierno, ¿no? Con una metáfora quizá inquietante, pero es un momento tierno, un niño sujeta en la mano de su padre. Entonces, este tipo de cosas creo son algunos principios que vengo usando, ¿no? La brevedad, la precisión de lo que se dice, el tema. Claro. Mira, ¿ves? Eso es a lo que me refería con esos sesgos de perversión en el texto, ¿no? De la perversión de esta escena tan tierna en una especie de premonición, ¿no? De un acto terrible. Y es un buen efecto para comenzar un cuento, incluso hasta para comenzar una novela. Por ejemplo, el comienzo de Adiós a las armas de Hemingway tiene este primer capítulo muy breve de 2 páginas, en el que simplemente plantea los límites del cosmos y plantea esta separación diárica, bien, mal, montañas, planicie, ejército, amantes, fertilidad, polvo, ¿no? Y en tu cuento funciona tremendamente bien. Yo también recuerdo cuando leí esa primera parte, ese comienzo, esta primera frase, está muy cerca del título, ¿no? Y eso tiene un efecto en el lector. Si tú lees El dedo en el disparador y el cuento comienza con este símil, que además es expreso, ¿no? Podrías haber dicho simplemente, es una elección posible en la narración del texto, el niño tanteó ciegas en el espacio hasta dar con la superficie blanda de mi dedo índice, lo apretó con todas sus fuerzas y así aferrado a mi dedo, lo que he hecho es obviarme
esta frase corta, este símil como si empuñara un arma, ¿no? Y la lectura del cuento está condicionada desde este primer momento, ¿no? Este primer párrafo estuvo en el inicio, me parece que sí, creo que más bien da cuenta del germen de lo poético. O sea, en todo cuento hay un momento de poeticidad, que es una visión distinta de un hecho que lo carga de sentidos más ricos de los que podría haber una persona que no tiene la mirada del escritor. ¿Cómo fue ese hallazgo de esa primera frase larga? Como la primera secuencia trata solamente, o trata básicamente del nacimiento del niño desde el punto de vista de un padre, y ya tenía claro que lo que iba a suceder, tenía que sembrar un poco de alguna manera sembrar el destino del personaje, del niño personaje, ¿no? Entonces, el padre en ese instante, y quería contrastar la primera parte con la última, ¿no? Entre el padre lleno de esperanza y el padre desesperanzado. Entonces, nacimiento, muerte, ¿no es cierto? Exacto. Pero el padre que cuenta su experiencia llena de esperanza, quería yo que tuviera ahí un síntoma de algo trágico, a pesar de que el cuento, ese fragmento, habla de una felicidad extrema, ¿no? Su extrañeza, su sorpresa ante una experiencia nueva, etc. Pero funciona como la ironía trágica griega, Miguel. Exacto. Entonces yo quería que hubiera ahí algo que, entre comillas, arruinara ese instante de felicidad y de esperanza con la que inicia el cuento, ¿no? Y que condujera al hecho trágico. Así es. Y funciona muy bien, te felicito. Hay una pregunta, me parece acá, ¿sí? La leo, Alejandra Pasa. Algo me llamó la atención es que últimamente se está usando un inicio con gramática para captar al lector. Eso me hace pensar que es parte fundamental de la creación. Pregunta, ¿usted cree que este acto se está popularizando? ¿Ahora se escribe para otro? Bueno, sobre lo de la primera, el inicio con la acción dramática, bueno, es un recurso que incluso muchos decálogos de cuentistas lo mencionan, ¿no? Captar la atención del lector desde la primera línea. Hay muchas maneras de hacerlo, por supuesto, y a veces uno puede iniciar con una palabra en este caso es una metáfora que apunta a algo que el lector en ese momento no sabe. En un cuento que empieza en medias res ya empieza con el personaje en un problema, en una situación dramática. Entonces, en realidad eso es algo que es casi un mandamiento del cuento clásico, probablemente desde Chekhov. Si se está popularizando, probablemente depende del tipo de lecturas, ¿no? El tipo de autores que se elija. He mencionado a Chekhov, ¿no? Un autor como Carver, por ejemplo, no suele iniciar así, y sin embargo funciona muy bien de otra manera, ¿no? No hay algo que apunte a qué va a pasar, pero tiene la particularidad o la virtud, Carver, de elegir primeras oraciones en las que uno igual queda extrañado de hacia dónde va, a pesar de que no hay mayor intriga, ¿no? Va por ahí, creo. La narrativa norteamericana tiene esto muy presente siempre, y es probable que en los últimos años, así como en lo audiovisual, en lo literario también hayamos consumido bastante del país del norte, ¿no? Ahora, sobre si se escribe para otro, creo que siempre hay en la mente un lector, ¿no? Siempre. Aunque sea uno solo, uno tiene que imaginar un receptor de ese texto, y en base a esa recepción imaginaria es que uno corrige también, ¿no? Sería muy cómodo escribir para mí mismo y quedarme satisfecho en eso, ¿no? Pero ese lector imaginario que nosotros mismos inventamos y creamos y que nos estimula a mejorar ese texto, está presente siempre, ¿no? Y tiene que estar. Claro, es distinto a decir que uno escribe pensando solamente en la recepción y comercialmente, eso es otra cosa.
siempre escribimos para otros, sino para qué publicamos, ¿no? Entonces guardemos todo en un cajón. Parece muy buena tu respuesta, pero también quería añadir que ese comienzo tiene que ver con una estructura clásica del cine contemporáneo, que es estas secuencias precréditos, ¿no? Ese juego audiovisual de las películas, de iniciar con una secuencia breve que luego se difumina y entran los créditos y luego ya comienza la película. Es una técnica muy cinematográfica y yo creo que está bastante lograda en el texto. Que viene de algunas series norteamericanas de los años 60, ¿eh? Claro. Cierto. Sí, pues. Pero y además en series mucho más recientes, esa primera escena y luego los créditos no tienen ninguna conexión con lo que sigue, porque se retoma en otra línea y luego más adelante es que se vincula con la escena inicial, ¿no? Entonces eso también lo tenía presente. Esos inicios siempre tienen un peso alegórico o simbólico, y eso es lo que está pasando en el texto. Bueno, vamos a entrar a nuestros 5 minutos finales, así que dejaré que, si no hay una pregunta más, dejaré que sea Cali quien continúe con alguna reflexión, una pregunta más a Miguel. Ya, mira, creo que ya hemos tocado lo esencial, pero las preguntas que han llegado me han hecho pensar en otras cosas más, que es la contemporaneidad, ¿no? Nosotros nunca somos conscientes del tiempo que vivimos, ¿no? Del estado de nuestra narrativa. De eso es consciente el crítico muy atento y que lee mucho, pero no siempre pasa así. O sea, hay críticos que reclaman que por favor que se escriba como se escribía en 1980, 1970. Qué pena, pues no podemos ser obispos de la literatura y coartar la libertad creativa, y si la gente quiere escribir de otra forma que no nos gusta, bueno, es libertad de cada escritor, ¿no? Poner límites al arte es lo peor que puede pasar. Entonces te invito a hacer una reflexión sobre el conjunto de textos que acompañan el tuyo. Veo que hay, como en toda selección de cuentos de un premio, algunas irregularidades, muchos son mejores que otros. Por ejemplo, pienso, y felicito al jurado, que los 4 relatos que han elegido como los primeros están muy bien. O sea, sobresalen del resto. Es totalmente evidente, ¿no? Habría yo validado de la misma forma si hubiera sido jurado. Pero en otros, a pesar de algunos gazapos o pequeñas cositas que se cuelan en el texto, lo que puedo percibir es que hay algunos elementos en común, como por ejemplo la referencia a hechos reales o periodísticos o impactantes de nuestro momento, ¿no? Es decir, están muy basados en la actualidad y en los hechos impactantes de la actualidad. ¿Hay alguna otra constante que tú quieras resaltar que hayas encontrado entre los cuentos que te acompañan en este libro? Miguel, tu micro. Sí, ya. Yo resaltaría, no sé si llamarlo constante, porque más bien los diferencia a todos, pero como que en este tipo de volúmenes los autores, o sea, se puede rastrear similitudes, pero en realidad disparan hacia muchos lados, porque alguien dijo por ahí hace unos días que están en estado puro estos escritores. Escriben sobre lo que quieren, sobre lo que les apetece, lo que les gusta, lo que lo mueve, y por eso hay muchos temas, hay fantástico, hay histórico, hay similitud con lo audiovisual, ¿no? Una de las menciones honrosas, el de Marcela Cosillas, es un cuento muy visual, sí. Sumamente visual, muy bien escrito, ¿no? El bueno, de Pedro Llosa es una reconstrucción histórica muy esforzada, muy aplicada además, y le sirve para hacer una crítica social, ¿no? El de Cristian Helguera va hacia lo sobrenatural, ¿no? Hacia lo fantástico, y a pesar de que es una recreación histórica también. Entonces, y por ahí hay más, hay cuentos que asumen la violencia política, el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces, creo que no es que los vincule, sino que los caracteriza la libertad creativa, creo, este tipo de volumen, ¿no? Y otra cosa en común más, ¿verdad? Las referencias literarias. Hay 3 o 4 cuentos con referencias metaliterarias.
Sí, hay usar a Vallejo como personaje, a Valdelomar también, Así ¿no? es, varios, sí. Reconstrucción del pasado reciente, además de creo que en otros años han hecho reconstrucciones hacia siglos anteriores, ¿no? De mayor distancia, pero creo que es encomiable que el jurado tenga esta, además de valorar seguramente lo literario, por supuesto, tiene muy en cuenta o es muy abierto, muy permeable a las preocupaciones de los escritores, como enfatizo, en estado puro, ¿no? No atendiendo a temas de moda. Así es, muy bien. Bueno, ya tenemos un tiempo prácticamente exacto, lo hemos cumplido a cabalidad. Sé que hay muchísimo para poder continuar. Muchos de nuestros alumnos me han pedido que en la próxima vez sea ya presencial, pero eso ya será posiblemente el próximo año. Así que yo, a nombre de la Escuela de Literatura, del CERCEU Letras, y agradecer, por supuesto, al Centro Cultural Petroperú por este conversatorio que se está realizando virtualmente. A Miguel Ruiz, felicitarlo nuevamente por su premio muy merecido, y a mi amigo y colega Carlos Arámbulo, que también es un notable escritor, por este conversatorio que espero que, por supuesto, continúe en algún momento ya de manera presencial, y las gracias a ustedes por este conversatorio muy rico que nos ha permitido conocer a uno de nuestros mejores narradores de los últimos años. Gracias, Agustín. Muchas gracias, estimados invitados, por su importante análisis sobre la publicación El dedo en el disparador, ¿no? La obra ganadora del Premio COPE 2020. Pues bien, a todas las personas que de repente no han tenido la oportunidad de leer El dedo en el disparador, pueden ingresar a la web de Gestión Cultural Petroperú. Ingresan, ahí tenemos nuestra biblioteca virtual y pueden acceder de manera gratuita. Muy bien, buenas tardes. Gracias a todos. Chao.